A un hombre le regalaron un par de guantes forrados de piel, y como vivía en un clima tropical y por cierto no necesitaba los guantes, los guardó en una gaveta y pronto se olvidó de ellos, de modo que no le servían porque no los usaba. Algún tiempo después, le llamaron para que trabajara en una ciudad de clima frío, y entonces se acordó de los guantes. Al fin encontraría uso para aquello que él consideraba un regalo sin utilidad. Y cuando metió la mano en uno de los guantes, sintió que algo impedía que el dedo pulgar se acomodara en su lugar. Para su gran sorpresa, lo que impedía era un billete de $10 enrollado. Revisó los otros dedos del guante y descubrió que en cada uno de ellos había un billete de no 10, sino de $100. Los billetes habían estado allí todo el tiempo, pero él no se había dado cuenta. Sabes, el Espíritu Santo desea estar en la vida del creyente en todo momento, pero el creyente debe depender de Él. Permite que tu vida esté dirigida y dominada por Él. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. La porción bíblica de hoy se encuentra en San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como cristianos debemos estar llenos del Espíritu Santo. Sin Él, nuestro testimonio será impotente y nuestra vida cristiana no será más que una carga. Podremos tener conocimiento, talento y elocuencia, pero sin el Espíritu no lograremos experimentar la vida como Dios quiere que lo hagamos. No tendremos la certeza de la salvación y no sabremos la alegría que se produce al servir a nuestro Señor. Seremos cristianos solo de nombre, y un cristiano solo de nombre no es un verdadero cristiano. Jesús quiere que vivamos la vida al máximo. Él quiere darnos la vida como debe ser, una vida satisfactoria y significativa, porque está arraigada en la fuente de toda vida, Jesucristo. Él es el creador de la vida y el único camino a la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta plenitud es posible solo al estar unidos a Él. Y esto solo puede ocurrir a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy abordaremos el tema del significado del bautismo del Espíritu Santo aquí en las Escrituras para captar la importancia práctica de esta enseñanza bíblica en nuestras vidas y qué significa ser llenos de Él y cómo estar seguros que estamos llenos de Él. Pero también descubriremos que hay requisitos previos para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Veamos el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a la palabra de Dios y notemos qué otro rito de iniciación va de la mano con el bautismo del Espíritu. San Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y en San Mateo capítulo 3, versículo 11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Veamos qué dice el Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nuevamente en San Juan capítulo 1, versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese
es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y tenemos una referencia hermosa en Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 11, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amigos, en el Nuevo Testamento la recepción del Espíritu Santo y el bautismo van de la mano. Señala nuestro nuevo nacimiento, porque en el bautismo somos identificados con Cristo y Jesús nos da el Espíritu Santo para que podamos vivir en su poder y anunciar las buenas nuevas. El bautismo del Espíritu no es una segunda obra de gracia en una etapa posterior de la vida que algunos asocian con dones milagrosos. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo por agua es para todos los creyentes y ambos son por inmersión. ¿Escuchaste? Ambos, el del Espíritu y el del agua, son por inmersión. ¿Y qué quiero decir con esto? Sabemos que en el agua, el bautismo por agua, debemos ser sumergidos, pues representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero también es cierto que cada uno de nosotros puede ser diariamente inmerso en la presencia de Dios a través del ministerio del Espíritu Santo. Y a medida que saturamos nuestra mente con la palabra, estamos siendo llenados del Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu que inspiró la Biblia transforma nuestras vidas cuando la leemos. Para ser bautizados en el Espíritu Santo debemos estar inmersos en la presencia de Dios. Debemos ser llenos con su gracia e irradiar su gloria. Es para revelar al mundo y al universo la grandeza de su poder en nuestras vidas. Es vivir en armonía con su voluntad. Es estar comprometidos a andar en sus caminos. Es una entrega total con un sagrado propósito. En síntesis, cuando somos inmersos en el bautismo en agua, como testimonio de nuestro compromiso total con Cristo y su verdad, también estaremos siendo bautizados por el Espíritu Santo y experimentamos lo que es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Te has puesto a pensar qué sería de ti hoy si el Espíritu Santo no hubiese trabajado dentro de ti? ¿Dónde estarías? En mi caso, no sé si estaría vivo siquiera. Bueno, surge la pregunta: ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Vayamos nuevamente al manual de Dios y veamos los siguientes textos y notemos que en cada uno de ellos hay encapsulada una promesa. Vamos a leer varios textos. Comenzamos con Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una vez que somos bautizados y pertenecemos a Cristo, debemos vivir en el poder del Espíritu. Y para que eso suceda, tenemos que ser llenos del Espíritu. Si nos sometemos a la influencia del alcohol, nuestro caminar, hablar y pensamientos se verán afectados negativamente. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, sometemos cada parte de nuestra vida a su influencia transformadora, con el resultado de que nuestro andar, hablar y pensamientos reflejen a Jesús. El bautismo del Espíritu Santo no es para unos pocos elegidos o para un pequeño grupo de cristianos o élite espiritual. El bautismo y el ser llenos del Espíritu Santo es para todos los creyentes en cada generación. Cuando nos volvemos insensibles a ser llenos del Espíritu Santo, vivimos la vida cristiana en nuestra propia fuerza, impotentes para vencer la tentación.
Vivimos en frustración y derrota en lugar de la victoria y la alegría. Nuestras decisiones se basan en sabiduría humana en lugar de la guía divina. Entonces estamos atrapados en las garras de los hábitos aparentemente irrompibles en lugar de disfrutar de la libertad que el Espíritu de Cristo trae. Necesitamos buscar ser llenos del Espíritu Santo cada día, amigo y amiga. No podemos vivir de una experiencia poderosa que tuvimos el año pasado o el mes pasado o incluso ayer. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios hoy, porque cada día trae sus propios desafíos. En griego, el término lleno del Espíritu está en el tiempo imperfecto, lo que significa una acción continua. Literalmente significa ser lleno de forma continua. Ser lleno del Espíritu no es un evento único, puntual, es algo que debemos buscar y recibir todos los días. Es algo continuo. Y esto tiene que repetirse continuamente para que cada parte de nuestra vida esté llena de su presencia, para que tengamos poder para vivir como debemos. Escucha, ser llenos del Espíritu Santo no significa que poseemos más de Él, sino que Él posee más de nosotros. Y solo cuando le sometamos todos los aspectos de nuestra vida diariamente, nos podrá usar para la gloria de Dios. Pregunto, ¿hay alguna condición que cumplir? Sí las hay. La palabra de Dios señala ciertas condiciones necesarias para que el Espíritu permanezca en nosotros. Veremos más de una. Pero comencemos con la primera, Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, una condición para recibir el don del Espíritu Santo es el arrepentimiento. El escuchar la palabra de Dios despierta nuestra conciencia y nos puede llevar a tomar conciencia de nuestra verdadera pecaminosidad y condición perdida. El verdadero arrepentimiento es algo más que sentir pena por las graves consecuencias de nuestro pecado. Es un cambio completo de corazón y mente para que podamos ver el pecado como lo que realmente es: un mal feo y rebelión contra Dios. Pero sabes, hay otra condición: tener fe y confiar en la palabra de Dios. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Jesús ha prometido enviar al Espíritu como su representante. Por fe recibimos el regalo prometido. Pero si dudamos de la promesa de Dios y no confiamos en su palabra, somos como una persona de doble ánimo y no podemos esperar recibir nada de Dios. La fe, amigo y amiga, es más que un asentimiento intelectual. Se trata de poner nuestras vidas en orden confiando en que Dios cumplirá su palabra y no nos defraudará, independientemente de lo que suceda. Bueno, ¿qué otro requisito es necesario? Vamos a San Lucas capítulo 11, versículos 8 al 10 y después el versículo 13. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La intercesión persistente marca la diferencia, porque Dios no es reacio a darnos el Espíritu. Dios es bueno y benévolo, más de lo que podemos ser, incluso más de lo que podemos ser con nuestros propios hijos y nuestra familia. Por eso nuestra intercesión persistente no cambia su mente. Nuestra oración nos cambia a nosotros y nos lleva a la presencia de Dios. O sea que la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a Él. Y nuestras oraciones simplemente ponen de manifiesto nuestra determinación y nos preparan para el regalo. Amigo y amiga, ahora una condición clave, muy importante y tal vez una de las más descuidadas en el mundo cristiano. La sencilla obediencia a la palabra de Dios sin cuestionamientos e interpretaciones privadas. Así como un niño debe aprender a obedecer antes de aprender a razonar, como hijos de Dios debemos hacer lo mismo frente al consejo divino. Hechos capítulo 5, versículo 32. Es muy claro esto. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No nos engañemos. El Espíritu Santo se concede a todos los que obedecen a Dios. En la Biblia, el amor y la obediencia van de la mano. Y la verdadera fe se expresa en la obediencia. Si confiamos en Dios con todo nuestro corazón, vamos a obedecer sus mandamientos. Y Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. La obediencia, ¿sabes?, es una elección que conduce a un estilo de vida que sigue a la voluntad de Dios expresada en su ley. Hay que seguir en obediencia si queremos reconocer a Jesús como nuestro Señor. Recuerdo hace un tiempo en una campaña de evangelismo, al final de una reunión, donde presenté la importancia de obedecer la ley de Dios. Una dama se me acercó y me preguntó en un tono tanto desafiante, pastorcito, me dijo, ¿qué piensa de mí si no guardo los 10 mandamientos? Y yo le contesté, me salió del alma, mire, lo que piensa usted ganas no me falta de decírselo. Pero el apóstol San Juan es más valiente que yo, así que lean primero San Juan 2:4. Pero no se olvide también de leer el 5, para que no se enoje con San Juan ni conmigo. ¿Y qué dice allí? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Sabes? Estas son palabras fuertes. Y de Juan también sabemos que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Sabes que el mismo San Juan, cuando recibió las visiones del Apocalipsis y el regreso de Jesús, él trató de buscar el pueblo de Dios, dónde es que estaba? Y le fue señalado en visión. Le fue señalado un pueblo pequeño, no muy numeroso, lo llama el remanente. Y en Apocalipsis 14:12 lo describe y dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tienen aguante, tienen paciencia, no son la mayoría, pero tienen la fe de Jesús, aman a Jesús y por eso le obedecen. Y lo que sigue es maravilloso. Es la cosecha final de la tierra, Jesús llevando consigo a los que le aman y le obedecen. Ahora Él tiene la certeza de que podrá llevarlos a vivir para siempre con Él y que el universo será una vez más un lugar seguro. Le aman y le seguirán amando y obedeciendo para siempre. Pronto el cielo y la tierra serán un lugar de completa armonía, paz y seguridad, porque será un cielo nuevo y una tierra nueva. Será el paraíso restaurado. ¿Te imaginas lo que sería hoy tu ciudad, donde vives, si todos amasen a Dios y guardasen sus mandamientos? ¿Te imaginas lo que sería?
no sería menos que un paraíso en la tierra. Todos querrían ir a vivir allí, donde nadie robe, mate, mienta, codicie y todos amen a Dios y al prójimo. ¿Sabes? Creo que se le acabaría el negocio al diablo. Y Dios se propone hacer justamente eso porque Él desea escribir sus leyes en nuestras mentes y corazones. Las palabras de Jesús lo resumen todo. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este mundo donde Dios respeta nuestro libre albedrío y decisiones, podemos elegir vivir centrados en nosotros mismos o vivir centrados en Cristo. Y aquí está el consejo divino. Son varios versículos. Sígueme, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué consejos? Pero también está en Efesios capítulo 5, versículos 1 al 9, y luego 17 al 20. Y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La vida de una persona, amados, que no vive en el Espíritu es radicalmente diferente de la vida y los valores de una persona que está llena del Espíritu. Y los consejos que acabamos de leer son como una guía para el cristiano. Están para orientarnos y andar en esas enseñanzas, en esos consejos. Veamos el contraste. Una persona centrada en sí misma desea lo que es pecaminoso y desagradable a Dios. Pero una persona bajo el control del Espíritu Santo desea lo que es espiritual y agradable a Dios. Una persona centrada en sí misma está controlada por las pasiones pecaminosas. Pero una persona controlada por el Espíritu está totalmente controlada por el Espíritu. Una persona centrada en sí misma usa incorrectamente su libertad y es esclavizada por el pecado. Pero una persona bajo el control del Espíritu es liberada de la esclavitud del pecado y es llamada a la libertad en Cristo. Y así una que está centrada en sí mismo es desobediente a la voluntad de Dios. Pero el que está bajo el control del Espíritu es obediente a la voluntad de Dios. Una persona centrada en sí misma es autocomplaciente, pero una controlada por el Espíritu es sacrificada. El que está centrado en sí mismo muestra el fruto del pecado,
Pero uno que está controlado por el Espíritu muestra el fruto del Espíritu. Y una persona centrada en sí mismo no reconoce siquiera la necesidad de perdón y es jactanciosa. Pero uno controlado por el Espíritu reconoce su necesidad de perdón y elogia a Jesús por lo que ha hecho. Qué marcado contraste, ¿no es cierto? La vida de una persona, querido amigo y amiga, que está llena con el Espíritu de Dios, se caracteriza por una obediencia amorosa a la ley de Dios y un espíritu suave de compasión por los demás. Y después de haber sido renovados, nuestra mente y pensamiento, y habiendo recibido un nuevo corazón y una nueva visión de la vida, nuestros valores, nuestro comportamiento van a cambiar, tienen que cambiar. Porque ahora queremos vivir ya no una vida con nuestra propia fuerza, sino bajo la sumisión del Espíritu Santo. No podemos transformarnos a nosotros mismos. No poseemos ningún poder real para cambiarnos a nosotros mismos, porque el pecado está profundamente arraigado en nosotros. Amigo y amiga, la energía renovadora debe venir de Dios. El cambio interno solo puede tener éxito a través de la obra transformadora del Espíritu Santo. Y no es un cambio externo, como corregir este o aquel mal hábito. Eso no nos hace cristianos. El cambio tiene que venir de un corazón renovado por el Espíritu Santo. Esta es la obra de toda una vida, una obra que tendrá sus altos y bajos, pero una obra que Dios promete hacer en nosotros si nos rendimos a Él. ¿No quisieras que esta sea tu experiencia? O como el apóstol decía, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿En qué áreas de tu vida ves parte egoísta, centrada en ti misma? ¿Necesitas un cambio? Pidámosle a Dios que nos cambie, nos oriente. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque el cambio es posible. Renueva nuestro corazón, nuestra mente, y que tu Espíritu llene nuestras vidas. Lo pedimos y agradecemos, y sabemos que lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta un próximo programa más de Lecciones de Vida. Te invito a estudiar la palabra de Dios como nunca antes y ser llenos del Espíritu Santo. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más, mucho más de lo que puedes imaginar.